DASAM. DASAM. Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas. Según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online. Días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde se encuentren. Les saluda Priscilla Locke de Soldier of Truth Publishing y gracias a Richwell que me invitó para poder hacer una conversación aquí con ustedes. Estoy muy agradecida por poder tocar estos temas, pues es muy importante para nosotros como católicos conocer nuestra fe y conocer las cosas que nosotros podemos hacer que nos alejan de Dios y que por desconocimiento, por inocencia, por ingenuidad nosotros las hacemos y poco a poco nos vamos alejando. Yo soy un ejemplo de eso y quiero que aprendan de mi ejemplo, que no les pase como a mí, que por estar jugando con estas cosas, luego ha llegado un momento en el cual me encontré muy lejos de la fe. DASAM. Escuela de Apologética Online. Bueno, y bien, el tema de hoy va a ser el tarot. Si me ayudas, Richwell, con las diapositivas para comenzar. Vamos a hablar sobre la lectura de cartas, cuando nos hacemos leer las cartas para, ya sea porque alguien nos invita o porque nos dicen que esta persona me ayudó a tomar una decisión o lo que sea. No podemos nosotros mezclar nuestra convicción católica con estas creencias y vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros caemos en esto, a qué tan lejos nos lleva.
vamos a ver un punto de vista católico, vamos a estar apegados a las escrituras, apegadas al magisterio, que es lo que nos dice la iglesia, para no desviarnos. Pues el camino es estrecho y no podemos nosotros desviarnos ni por un solo grado, porque en el término de la distancia vamos a estar muy lejos de nuestra fe. Vamos a comenzar por entender qué es el tarot o las cartas, cómo funciona y cómo es el engaño aquí detrás de todo esto. En primer lugar, quisiera empezar con una invocación al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, pon tus palabras en mi boca para que no se me olvide nada de lo que tengo que decir, para que esta información sea de edificación para todos mis hermanos católicos que puedan llegar a ver este video. Amén. Vamos a comenzar con un acto, ¿no? de confesión, ¿no? Aquí podemos ver una historia mía hace 4 años. Yo estaba totalmente perdida en la oscuridad de la adivinación, el paganismo, ese tipo de cosas. Yo hacía videos en YouTube hablando sobre el tarot y justificando mi creencia incluso con la Biblia. Y ya vamos a ver cómo se hace eso. Es que ese es el problema cuando uno se pone a leer la Biblia solo. Uno puede llegar a justificar cualquier cosa, hasta lo que contradice a la propia Biblia. Vamos a, como un ejemplo de ustedes. Quiero que se vean en mí como un espejo de lo que no hay que hacer. El tarot en sí es un juego de cartas, tiene sus orígenes inciertos. Se puede decir que se inició en Italia con un juego de cartas llamado Tarocchi, de ahí sale su nombre, aunque algunas personas lo quieren relacionar con la enseñanza de la ley, es decir, con la Torá. Si vemos, es como un juego de letras. Es terrible. En Francia también más o menos por ahí por el siglo XV también surgieron unas cartas llamadas el tarot de Marsella, muy conocido en los círculos de las brujitas, ¿no? Y ellos también querían darle un cierto más misticismo, y como todo lo que suena a Egipto, suena como a místico, oculto, esotérico, entonces también se le atribuye cierta enseñanza egipcia. Pero si nosotros vemos en los programas anteriores, que yo les recomiendo que vean las clases anteriores para no repetirme, no quiero repetirme en las clases. En clases anteriores hablamos de que, específicamente en la clase sobre astrología, de que el pueblo de Egipto fue condenado, toda esa nación fue condenada por Dios. Recordemos que Dios envió sus plagas a Egipto, así que no podemos nosotros abrazar estas creencias que ya han sido condenadas y que hay pruebas documentadas de que Dios rechazó todas estas naciones por sus creencias. Así que esa es como una pequeña, esto no es una clase de tarot, nuevamente quiero insistir que no es para aprender tarot, sino para poder entender por qué es peligroso y cuál es el peligro que hay, que no es inocente como algunas personas lo ven. ¿Y por qué lo digo? Porque yo leía las cartas y yo le leía las cartas a personas que abiertamente se decían eran católicas. Es una contradicción, pero me gustaría dirigirme a ellos si es que me están escuchando y si es que alguna vez yo les leí las cartas y me digan, oh, pero sí, tú me leíste las cartas y acertaste, que sí. No fui yo la que acertó. Yo, así como en este momento pedí la invocación del Espíritu Santo para que Él ponga las palabras en mi boca, cuando uno lee estas cartas, hay otras entidades que están hablando por mi boca y no son de Dios, no son de Dios. Así que si yo en el pasado alguna vez acerté, no fui yo. Yo no tengo un don, no fui yo. Yo estaba envuelta en la oscuridad. Y en la oscuridad solamente habitan los demonios, hay que ser abierto para decirlo, habitan los demonios. El objetivo del tarot es
específicamente la gente lo usa para toma de decisiones. Cuando conocen a una persona y quieren saber si pueden establecer una relación, o cuando van a aceptar algún trabajo o no tienen trabajo. Especialmente en casos de desesperación, la gente, cuando no sabe qué más hacer, acuden a estas cosas, ya sea tarot, cartas españolas, ya vemos las cartas de Marsella, hay una variedad infinita. Perdón. Entonces, básicamente la gente busca orientación para su toma de decisiones, según ellos, informadas. Es decir, que lo que buscan es como un atajo, pues sabemos que el futuro no lo podemos develar así con los medios naturales. Entonces, esto es una forma sobrenatural de poder saber qué es lo que se viene y de esa manera tomar cierta ventaja. Es un conocimiento oculto. Ahora, en el caso personal mío, cuando yo hacía este tipo de prácticas, yo me desligaba de la lectura, de leer el futuro. Yo decía y aseguraba que yo no leía el futuro, a pesar de que sí les decía a las personas cosas que le iban a pasar y que resulta que sí eran acertadas. El asunto es que, en mi caso, yo me justificaba diciendo que el tarot lo utilizábamos para autorreflexión, es decir, como para un análisis introspectivo, un autoconocimiento, hacer una forma de reflexionar en las emociones, en los pensamientos, en ese tipo de cosas. Oh, saludos, Yesenia. Era una forma de desligarme de la parte en donde la Biblia dice no adivinarás el futuro. Entonces digo, no es adivinación, es autoexploración. ¿Ya? Hice un completo video acerca de eso, tratándome de quitar Deuteronomio de encima. Y no, ya vamos a ver por qué eso es falso también, eso del autoconocimiento por medio de estas vías, ¿no? De estas vías. La idea es explorar las emociones, explorar las... Saludos, Christopher. Saludos desde Perú. Saludos para allá. Hermoso país. Existe eso. Sí, ya vamos a ver más adelante, Christopher. Les he traído un documento, como siempre trato de traerles documentos oficiales de la iglesia con esta inquietud que me estás diciendo, específicamente. La idea es tener una perspectiva más amplia de lo que tenemos enfrente, de la situación que se nos está presentando y querer ver algo más allá de lo que podemos ver por los medios naturales. Y también, y yo me desligaba, decía, no, lo que estoy yo es haciendo una exploración interna, estoy haciendo un autoconocimiento, viendo qué es lo que yo realmente soy, cuáles son mis miedos, mis apegos, los obstáculos que yo misma me pongo, mis patrones de comportamiento. Es decir, que cuando uno empieza, por ejemplo, una relación con una persona y por lo general le empiezan a suceder cosas que ya me habían pasado antes, entonces la relacionaba como un patrón de comportamiento que yo lo pretendía cortar y de esta manera evolucionar en la vida. Totalmente falso, ya lo vamos a ver. Y era una forma también de prevenir las energías presentes en ese momento, ¿no? Se ven las energías que hay, si hay energías positivas o negativas. Ya sabemos, cada vez que alguien nos habla de energías, así genéricamente, estamos hablando de algo New Age que tenemos que rechazar de tajo, de tajo. Nadie me habla aquí de energías, porque esos son generalmente New Age, de la nueva era. Bien, vamos a ver las bases de esta creencia. Las bases o en qué se sustenta esto es en una especie de simbolismo que las cartas tienen con respecto a los arquetipos. Los arquetipos son situaciones o personajes por las cuales todos hemos pasado. Es como el viaje del héroe, ¿no? En que todos en nuestro proceso de la vida tenemos un padre, tenemos una madre, tenemos un profesor o un maestro, tenemos una etapa en que nos enamoramos, tenemos una etapa en que salimos a la soledad, tenemos una etapa de sacrificio
o un cambio en el destino, algo inesperado que sucede, o una destrucción de nuestros planes. Todas esas cosas son arquetípicas, a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Y se simboliza cada imagen de las cartas con uno de estos arquetipos. Ahora, la numerología es asignarle una, digamos, un símbolo o una interpretación a los números de las cartas. Existe una simbología numerológica en la Biblia, de lo cual voy a investigar bastante porque es un tema que me apasiona, pero esta vez ya no quiero hacerlo por mi cuenta, es decir, ahora quiero estudiar personas que ya tenemos 2000 años de iglesia, en 2000 años ya hay escritos en donde se pueden conocer estas cosas. Y no me quiero yo sola con la Biblia, porque de esa manera miren dónde fui a parar. Pero, por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos ciertos números que se repiten, por ejemplo, los 40 días, siempre, los 40 días del diluvio, los 40 días que nuestro Señor estuvo en el desierto, o sea, son símbolos, tienen cierto significado, pero en el tarot o en las cartas, esta numerología no es como de la Biblia, a pesar de que ya vamos a ver cómo utilizan la Biblia. Bien, aparte de eso también tenemos la astrología, es otra de las bases. Muchas cartas tienen una influencia con un planeta. Y para que veamos bien lo de la astrología a fondo y no dedicarme en esto porque ya lo hablamos, si alguien no lo ha visto, por favor miren el video de astrología en donde hablamos todo eso de las influencias de los astros y por qué también es falso. Pero el tarot se basa en esa creencia, no que una carta se relaciona a un planeta y bla, bla, bla. Y que un planeta también se relaciona a sí mismo. No tiene sentido, pero bueno. Ay, Anónima, un gusto que estés aquí. Vamos a ver. Luego vemos que se basa también en la conexión entre lo subconsciente y lo divino. Lo subconsciente es aquello que nosotros tenemos, deseos reprimidos, sueños, anhelos que no los hemos podido expresar o que no los sabemos poner en palabras con lo divino. Pero aquí cuando hablamos de lo divino no tenemos una certeza de que esa divinidad sea Dios. En estos círculos siempre a Dios se le dice así de manera genérica la divinidad como una energía impersonal, con la cual no es que tenemos una relación, sino que es algo en lo que buscamos sumergirnos, despertarlos dentro de nosotros y tener una especie de iluminación. Es decir, si ya hemos visto los programas anteriores, vemos que todas estas cosas son muy similares. Y otra de las bases de esta creencia es la guía de entes espirituales. Nuevamente, ¿de qué estamos hablando? Si no es Dios, ¿quién es? Aquí solamente hay dos opciones. O es Dios o es el demonio. Solo hay dos opciones. No puede haber una tercera opción neutral de decir, no, lo mío es bueno, yo me comunico con los ángeles o con los arcángeles o con maestros ascendidos o con el mismo Jesús. Se inventan un Jesús que supuestamente les ayuda. ¿Cómo van a creer que Jesús va a ir en contra de la propia ley de Moisés, de la propia ley que está escrito en las escrituras? Eso es falso. Es un Jesús con minúscula que ellos se han inventado para poderlo pasar por debajo de la puerta como un humo maligno que se cuela dentro de nosotros y nos contamina por dentro. Así que no nos confiemos porque nos digan, o porque vamos a donde la bruja y tiene allí un cuadro del corazón de Jesús, tiene santos, tiene cosas de simbología cristiana. Pues esto es una mezcla, es una ensalada de creencias que no son compatibles con la verdadera doctrina que nosotros debemos abrazar y no contaminar. Bien, Carl Jung es un psicólogo psiquiatra que estudiaba todos estos esclusios de la mente, todo este tipo de situaciones psicológicas y los patrones compartidos por la humanidad. Él escribió mucho acerca de los arquetipos. Y como vimos que
que el tarot o la lectura de cartas se relaciona con arquetipos, la típica que te dicen, conocerás a una mujer morena, una mujer, eso es un arquetipo, la feminidad, la seducción de la mujer, todas estas cosas que se relacionan. Y de allí es que viene la parte en donde se va manipulando emocionalmente, se va leyendo a la persona y se va sacando una lectura. Carl Jung lo estudió de manera científica y él utilizaba mucho para sus escritos motivos recurrentes en leyendas, mitos, cuentos, porque es típico, ¿no? Por ejemplo, veamos en el cuento de la Cenicienta, está la chica pobre, está la mujer que la envidia, está el príncipe encantado, y de eso se basan todas las historias. Si vemos las películas, las novelas, siempre es eso, ¿no? Hay un héroe, un villano, un objeto de deseo, y todo esto es lo que se utiliza en una lectura. Carl Jung decía que existe un fenómeno que se conoce como sincronicidad. La sincronicidad es una palabra así, digamos, un poco rimbombante para decir que las coincidencias existen y que no son, digamos, casuales. Es decir, que hay algo allí que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, si sale algo que sincroniza, entonces significa que es verdad. Entonces, como vemos, Carl Jung ha sido utilizado por los tarotistas de una manera de quererle dar cierta legitimidad a todo esto. Pues ahora que ya he abierto mis ojos, veo que es simplemente una justificación, utilizar a un personaje conocido como una especie de falacia de autoridad, utilizar a alguien, mira, si lo dijo Carl Jung, sí la ven. Entonces, es algo que no tiene sentido, pero que se utiliza muchísimo en los círculos. Y si alguien te habla de esta manera así como que esotérica, alegórica, con términos psicológicos y todo eso, es puro engaño. Vamos a ver que también el tarot utiliza esta tradición judía muy antigua, esotérica, conocida como la Kabbalah o Cábala. La verdad es que lo he escuchado de las dos formas, así que no estoy segura cómo lo pronunciamos. Pero bien, esto es una palabra hebrea que significa tradición. Una cabala es una tradición. Por ejemplo, cuando dicen, ¿cuál es la cabala que usas para fin de año? Bueno, yo me como las 12 uvas. Es una tradición. Pero en realidad esto es un sistema esotérico. Básicamente, lo más importante que ellos como que tienen y de lo que no vamos a profundizar aquí, simplemente es para que veamos las analogías que hay entre el tarot y la cabala. Les he puesto aquí una carta de tarot junto con el árbol de la vida que se conoce este diagrama que lo vemos allí con estos círculos y estas líneas. Esto es una manera gráfica de los cabalísticos para hacer una especie de interpretación de qué es el universo y cuáles son las emanaciones de Dios. Es decir, que cuando una persona que te lee las cartas se dice que esa persona no está afiliado a religión alguna, te está mintiendo, porque hay mucha carga religiosa allí. Hay mucha carga religiosa y vemos que es simplemente una toma de cosas de por aquí, cosas de por acá y unirla en una sola ensalada. Vemos que el árbol de la vida está formado por estos círculos conocidos como sefirot, que tienen una interrelación entre ellos y que nos habla de niveles profundos del conocimiento. En la Kabbalah también se enseña sobre la reencarnación, que ellos lo conocen como Gilgud, que significa retornar. Es decir, que ellos tienen la creencia de que el alma es eterna y que regresa para una manera de perfeccionarse cada vez. Y el motivo final es llegar a esa unión mística con el cosmos, el universo y todo eso, que es algo un poco extraño. Nosotros vemos que siendo esto una tradición judía, van a tener muchos simbolismo bíblico. Y esto, ay, no salió la imagen, qué pena. Ya.
Y la imagen del pentagrama tiene las letras del nombre de Dios, las letras hebreas del nombre de Dios en el simbolismo del pentagrama. Se lo pueden buscar en Google porque lamentablemente no salió. Espero que las demás diapositivas estén bien. Nos olvidamos de revisarlas. Ya. Esto es, como vemos, una ensalada, ¿no? Están utilizando estas letras que aparecen en la Biblia en hebreo para mencionar a Dios, y se utiliza en este símbolo o amuleto que se conoce como pentagrama, el tetragramatón, exactamente. Utilizan el pentagrama como una especie de simbolismo que se relaciona con los 5 elementos que son los que conforman al ser humano: tierra, agua, aire, fuego y espíritu. Esta es una especie de micro y macrocosmos y se utiliza como un amuleto de protección o un objeto de poder. Se supone que el pentagrama también se relaciona con el equilibrio y la armonía y es una representación de deidades. Se representa o lo representan para la diosa Venus, es una diosa romana pagana, o la diosa griega Hécate, pagana, y se utiliza para invocar y honrar a estas deidades. Así que el que te pongan el símbolo del tetragramatón que contiene las letras del nombre de Dios impronunciable es una forma simplemente de escudarse, de meterse por debajo de la puerta. Vemos ahora las cartas españolas, que si las habrán visto, se parecen mucho a las cartas de jugar los naipes, las cartas que jugamos 40, ese tipo de cosas. Pero aquí tienen un simbolismo más así alegórico, colorido. Y estas son más utilizadas por nuestros países hispanohablantes y vinieron de España, en donde hubo una, digamos, conglomeración de culturas entre la cultura romaní, que son las conocidas gitanas, que tenían creencias paganas y cristianas. Es decir, que la gitana, a la vez que va a misa y a la vez que tiene figuras de santos, hace estas prácticas paganas. Acude al bosque, hacen danzas, hacen cosas así y tienen muy arraigada en su cultura. Buenas noches, Dina. Tienen muy arraigada en su cultura la adivinación. Ellas usan muchos métodos de adivinación. En mi canal hice un video al respecto de todos los métodos de adivinación y por qué Dios los prohíbe, en donde podríamos, para no en este momento alargarnos por ese lado. Bien, vamos a ver ahora qué pasa con este tarot, que es el que es más conocido aquí en los Estados Unidos. Y en mi caso, que yo tengo más influencia de los Estados Unidos que de España, yo he tenido más, yo caí más en esto, ¿no? En este tarot. Este tarot está basado en el tarot de Visconti, que fue desarrollado en Italia y contiene imágenes bíblicas. Este tarot muy conocido, tarot Rider-Smith-Waite, fue desarrollado a principios del siglo pasado, en 1910, diseñado por Pamela Coleman Smith, y los dibujos, digamos. Y la enseñanza esotérica fue creada por Arthur Edward Waite, quien fue un muy famoso ocultista, masón, y que utilizaba el esoterismo cristiano. Entonces aquí me quiero detener en algunas cartitas para que vean el sincretismo que hay. Por ejemplo, aquí en la carta de la alta sacerdotisa se representa el templo de Salomón. Y si nosotros vamos a la Primera de Reyes 7:21, vemos que nos habla de las columnas, que una tenía la letra B de Boaz y la otra J. Si vemos aquí, eso es sincretismo. Estás utilizando figuras bíblicas o imágenes tomadas de la Biblia. En esta otra carta, no sé si se aparece el cursor para saber si es que ustedes están viendo. No se ve nada del cursor, creo que no se ve. Bueno, en la siguiente carta
No se ve. Si me pueden decir, creo que no se ve el cursor, solo lo veo yo. Como sea, no importa. Vemos imágenes de los símbolos de Venus, es decir, diosas paganas. En esta carta de aquí que dice los amantes, de lovers, aquí se ve Adán y Eva y al ángel. Imágenes bíblicas, ¿sí? Vemos algunas de las virtudes. Sí, exactamente, Claudia. El diablo se viste, se disfraza. Vemos aquí las virtudes como la virtud de la fuerza, la virtud de la templanza. Claro, no hablan de la virtud de la caridad. Oh, ¿por qué será? Vemos en la carta de la rueda de la fortuna y en la carta del mundo los 4 seres vivientes que aparecen en el Apocalipsis. Oh, qué casualidad. Más figuras de la Biblia. Aquí vemos a la Torre de Babel, otra escena bíblica. Entonces, como podemos ver, el juicio, las personas despertando de sus tumbas en el día del juicio, donde el ángel del Señor toca las trompetas. Estamos hablando del libro de Apocalipsis. Estas son formas de tomar de la Biblia cosas, ponerlas en forma de figuras. Y recordemos, esto no es original de ellos. Esto fue desarrollado en el siglo XV por el diseñador o ocultista Visconti. Ellos lo que le llaman a esto es esoterismo cristiano. Es decir, que ellos piensan que dentro de la Biblia, de las Escrituras, existe un conocimiento oculto que la iglesia no nos quiere decir. Porque la iglesia, ya saben, todas las conspiraciones, ¿no? Hay ponerle la música de conspiración. Es falso, y vemos que no es casualidad que todo empezó en el siglo XV, siglo XVI, empezaron a infiltrarse cosas de la iglesia y a sacarse de esta manera para depravar lo que realmente significa, porque eso es lo que se está haciendo aquí, depravar. Aunque al diablo te lo pongan aquí como una figura del mal, que tiene aquí mismo, vemos a Adán y Eva, los tiene esclavizados. Entonces dice, sí, lo está mostrando como malo, entonces no es. No, el diablo simplemente se está mostrando como es. Simplemente él no le importa. Pero cuando tú estás en el ocultismo y te quieres engañar a ti mismo, tú buscas tus excusas para saltarte las prohibiciones que nos da la Biblia. Vamos a ver más adelante cómo más se engañan a las personas. Cuando te dicen, no, yo prefiero que no me pongan esas figuras del diablo, a mí el tarot me da miedo, yo me voy a hacer leer las cartas de los ángeles o me voy a hacer leer las cartas de los santos. Y existen cartas en donde aparecen figuras de los santos, aparece Juana de Arco, aparece San Francisco de Asís. Es una cosa terrible. Hay cartas del Antiguo Testamento en donde asimismo aparecen escenas bíblicas. Aquí está el conocido tarot de Visconti Sforza que les hablaba, que es muy antiguo. Sí, qué bueno, pero bueno, así es. Si uno no mete la pata por un lado, la mete por otro. Bueno, yo estuve en todas, pues, qué horror. Pero gracias a Dios que no te metiste, porque es un hoyo de conejo, como dicen aquí en Estados Unidos. Es un rabbit hole. Es algo que en el momento en que tú te metes, hay tanto por explorar. Y el humano es curioso, la curiosidad mató al gato. ¿Ya? Así que en 2 de Corintios 11:14 ya nos advierte, no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no me extraña que existan estas cartas en las cuales no te aparece el diablo así de frente para que no te asustes, te aparecen unos angelitos, unas cosas, pero recordemos que el diablo es Lucifer, el diablo fue un ángel, es un ángel caído. Y muchos de esos ángeles que aparecen en estas cartas no son ángeles que aparecen en la Biblia, porque en la Biblia aparecen, ¿cuántos nombres? Me parece que solamente aparece el ángel Miguel y el ángel Rafael. Si alguien me corrige o si alguien sabe qué otro nombre de qué otro ángel. Y ahí si ya se me aparecen otros ángeles, no sé,
Yo no sé, porque los únicos ángeles que aparecen con su nombre en la Biblia son esos. De allí pueden haber muchos ángeles porque sabemos que cuando fue la caída de Lucifer, él se fue llevando a muchísimos ángeles a su lado y ahora se presentan en forma así luminosa, pero que sabemos Rafael, Gabriel y Miguel. Gracias. Sí, sabía que se me escapaba. Gabriel, ¿cómo se me va a escapar el ángel Gabriel? Sí, como vemos, solamente esos tres. No podemos confiarnos en otros ángeles que ellos te dicen Merquediel, así, casi siempre terminan en EL. No sé, no sé. Yo nunca tuve mucho acceso a estos tarots de ángeles porque en mi época anticristiana yo lo veía muy cristiano, muy católico, entonces los rechazaba. Yo me quedaba más con la figura de los diablos. Estaba, o sea, es igual. No importa, ambos están en lo incorrecto. Hay para todos los gustos, como vemos. El diablo te da para todos los gustos. ¿Y cómo no vamos a creer que esto viene del mal? Si la propia iglesia de Satán, Church of Satan, aquí está, aquí incluso les dije, algunos nombres de otros ángeles que usa el tarot sí aparecen en lectura judía extrabíblica. Gracias, Richbel, por esa acotación. Muchas gracias. Que tiene que ser literatura judía que sea reconocida, porque como vemos ellos se toman de la cabala y se toman de otras cosas y las tuercen. Así que no hay como decir, bueno, me voy a leer las cartas de los ángeles, esas no tienen nada de malo. Pero ¿cómo podemos creer que no tengan nada de malo si la propia iglesia de Satanás, que aquí incluso en la captura traté de dejar que se vea que está la dirección? El cristianismo solo reconoce a Miguel, Gabriel y Rafael. Gracias, Richel. Vemos que la propia iglesia de Satanás, entre sus actividades, tiene lecturas del tarot. ¡Qué casualidad! Y aquí vemos la imagen nuevamente del pentagrama invertido, porque ellos, como se quieren hacerlos muy irreverentes, los ponen al revés, usan crucifijos, los ponen al revés, usan el pentagrama, los ponen al revés, pero no importa de la manera que lo pongan, significa lo mismo. Es decir, que cuando vean a una brujita, que ella se dice que no, yo soy buena, yo soy una wicana buena, yo soy de la luz, mentira. Vemos que utilizan un pentagrama y lo ponen con la punta para arriba. Entonces ellos se dicen, no, esto no es malo porque los satánicos son los que usan el pentagrama invertido. Es lo mismo. A ver, Claudia María, según el parte fuerte de una quinta parte de los ángeles siguieron la soberbia y el non servian. Así es. Así que no podemos nosotros confiarnos de que aparezca un ángel ya porque venga vestido de luz y se nos aparezca y nos diga una cosa que no está en los evangelios, no es algo que nosotros debemos creer, pues puede ser el mismo Satanás disfrazado. Vemos cuáles son los riesgos del tarot. A estas alturas ya dudo que haya alguien que diga no tiene, es inocente. No, existen muchos riesgos y aquí se los he reducido. Sincretismo, es decir, la mezcla de creencias, es como nosotros tenemos un vaso puro, nuestra creencia es un vaso, imaginemos un vaso de agua blanca, cristalina, pura, y le ponemos una gota de veneno, una gota, así, media gota de veneno. ¿Todavía sirve para beberla? No podemos mezclar las cosas. La exposición a símbolos satánicos, como vemos, utilizan estos símbolos que ellos los han torcido, que los han cambiado y que son prácticamente invocaciones a deidades paganas, que en otras palabras nosotros debemos ya tenerlo bien presente, son demonios. Los aciertos que tiene el tarot se deben atribuir al maligno, porque nosotros, sí, brujería blanca, los aciertos existen y lo digo por experiencia. Ha habido muchas personas que me han regresado a pedir más consultas porque acerté y no fui yo. Ya le digo, yo no sé nada. Yo soy un humano igual que ustedes. Yo no tengo el don. El don de la profecía que existe es algo que Dios sabe a quién se lo da. No es algo que se busca, no es algo que se estudia, no es algo que se aprende, como supuestamente yo lo hice, leyendo libros de brujería y ese tipo de cosas desde muy joven y desarrollando mis propios sistemas de leer las cartas desde muy joven.
Eso, cualquier acierto que hubo en ese momento, y desde muy joven que los tuve, no se pueden atribuir a mí. No era yo, era el maligno directamente. Y esto obviamente nos crea una dependencia, pues al ver que que encontramos algo que acierta, cada vez nos alejamos más de Dios, cada vez más, y vemos que ya no lo necesitamos, sino que acudimos en cualquier problema, acudimos a hacernos una lectura de cartas y para cualquier decisión, en vez de rezar un rosario o de ir a la misa, de hacer una confesión si estamos desesperados, no, el tarot o las cartas españolas o lo que sea. Es un alejamiento de Dios. Vamos a ver cómo se justifican estas creencias en la Biblia. Es una barbaridad. En la primera de Corintios 2, 10, 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina hasta las profundidades de Dios. Pues ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así pues, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo se tuerce eso para justificar las creencias de que sale de que sale relacionado, que sale muy acertada nuestra lectura? Pues estamos diciendo que fue Dios que nos la reveló, fue Dios. Absurdo, absurdo, porque ya sabemos que Dios no revela sus mensajes de esa manera. Si no, no hubiera prohibido el árbol del conocimiento, ¿verdad? Pues en el eterno engaño, que siempre, vuelvo a caer en esto, siempre este es el inicio de toda maldad, de la caída de toda la humanidad, cuando los seres humanos, la mujer, creyó que si ella desobedecía a Dios y comía del árbol del conocimiento, que Dios expresamente le dijo, puede comer todo excepto eso. Vino la serpiente y le dijo, no, no importa, ahí vas a saber todo lo que es el bien y el mal y vas a ser como dioses. ¿Cómo es ser como? ¿Qué es ser Dios? Ser Dios es saber el pasado, presente y futuro. Entonces, es un engaño, porque a la larga no lo sabemos. ¿Y cuál es la forma más evidente? Pongan por favor en Google año 2019, no, año 2020, predicciones del tarot. Y les reto a que me encuentren un video de alguien que predijo lo que pasó. Nadie supo, nadie. Yo predije que iba a haber muchos viajes. No pasa, nadie lo supo, porque no somos Dios. Porque el diablo cuando nos revela algo es para el momentito, para poder engancharnos allí en ese momento y hacernos creer cosas. No es cierto que nosotros podemos ser como dioses, no es verdad. ¿Qué dice realmente la Biblia? En Levítico 26 nos dice, yo me pondré en contra de todo aquel que recurra a encantadores y adivinos para prostituirse tras ellos. Los eliminaré de su pueblo. Encantadores son los que por medio de palabras te dan una ayuda. ¿Y qué es el tarot sino un relato? Pues utiliza las imágenes que vimos para crear una historia que se relacione con tu vida. Que sí, que un hombre rubio, que una mujer morena. Y adivinos, claro, obviamente, que están ahí cazando para sacar tu información. Eso lo vemos en el episodio de la astrología, donde hablo más a fondo de esos procesos psicológicos. Si lo quieren ver, es donde lo dije para no repetirme. 2, tenemos Deuteronomio 18, 10, 12. Que no se encuentre entre ustedes nadie que haga pasar a sus hijos y hijas por el fuego, ni practique la adivinación, la brujería, la magia negra, los hechizos, ni que consulte a los espíritus o a los muertos. Porque ¿qué es esto sino más que consultar a los espíritus? Es una consulta a los espíritus, aunque no te lo quieran decir, aunque la tarotista te diga, no, si yo soy atea, yo no creo en los espíritus. Locuras, locuras, porque no es ella, nadie tiene el don. No es cierto que existe un don. No es verdad. Vemos en la tercera quote que les traje, la tercera cita,
que les traje dice, arrancaré de tu mano tus hechizos y no habrá adivinos en ti. Y en Gálatas 5, de 19 al 20, nos dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien, como la inmoralidad sexual, bla, 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 idolatría y brujería. ¿Por qué? ¿Qué es esto sino idolatría? Esto es la verdadera idolatría. Idolatría significa atribuirle a una imagen hecha por el hombre cualidades sobrenaturales, cualidades divinas. Así que esto es idolatría. Esto va en contra del primer mandamiento. Por si acaso alguien se sienta un poco mal porque viene un protestante y le dice que tienes una imagen de la Virgencita, eres idólatra. No, porque en este caso es ejemplo perfecto de idolatría. Cuando estudiaba teosofía, invocábamos las deidades mitológicas griegas e hindúes. Sí se leía el tarot y la carta astral. El que no cree en Dios en cualquier cosa confía, Chesterton. Es verdad, porque eso, las personas cuando se dicen que son ateas o agnósticas, es porque sí, yo dudo, yo soy una persona muy intelectual, a mí tráeme datos científicos, un examen de laboratorio en donde se vea el análisis de Dios, así, mira, aquí está Dios. Está escrito en lenguaje químico. Pero esas mismas personas que de las dientes para afuera decían eso así públicamente en Facebook, en redes sociales, acudían a mí a leerse las cartas. Así que no es verdad que porque son ateos, agnósticos, son unas personas intelectualmente superiores que no creen cosas irracionales, porque esto es completamente irracional. No está basado en la razón. En cambio, nuestra fe sí está basada en la razón. Que hayan misterios que nosotros no podemos comprender por nuestra mente finita, no significa que sean irracionales. Es muy distinto. Pero en cambio, este tipo de cosas sí es irracional. Vamos a ver cuál fue la advertencia de Juan en el Apocalipsis. En 21:8, Apocalipsis nos dice, pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, a ellos les tocará un segundo y terrible castigo en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Porque el día del gran juicio, en el que va a ser el juicio final, van a juzgarse los vivos y los muertos, se nos va a hacer una revisión de todo lo que hemos hecho y se va a ver dónde nosotros depositamos nuestra confianza. Y esto de las artes mágicas, que se sepa que es cualquier tipo de superstición que busca algo fuera de las leyes normales de la física para obtener un beneficio. Así sea un beneficio positivo. Y de eso quiero hablarles un poquito más adelante, porque primero vamos a ver por qué, en un resumen así, rapidito, por qué leerse las cartas no es una práctica inocente. Primero, porque atenta contra el primer mandamiento. Dios nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Toda nuestra confianza debe de estar depositada en Él y no podemos nosotros desconfiar o por desesperación acudir a otro tipo de ayuda. Segundo, tenemos las guías espirituales que se disfrazan de Dios, que ya lo vimos. La manipulación emocional y psíquica, que está presente en absolutamente todo este tipo de prácticas New Age. Existe una manipulación emocional y psíquica. Esto es algo presente en todas ellas. Y por supuesto, la apertura digamos, a influencias malignas. Cualquiera de estas puertas, ya sea que se entre por el Reiki, ya sea que se entre por el yoga, ya sea que se entre por la astrología o por el tarot, por cualquiera de esas puertas, uno puede llegar a un pozo muy profundo de oscuridad, en la cual nosotros ya nos hemos alejado tanto de Dios. Y aquí vemos al último punto, que es la desviación de nuestra fe. Nuestra confianza se la estamos dando a otra cosa que no es Dios. Y esto es idolatría y eso está mal. Es el primer mandamiento, el más importante. Y lo estamos pasándonos por el forro, como dicen vulgarmente. Terrible. No es nada inocente. Y en el documento Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, que es un documento bastante largo,
que sí se los recomiendo que lo lean, pues este fue un documento escrito en el año 93 y que sigue siendo muy relevante, pues nos habla sobre cómo contrarrestar estas teologías morales relativistas, cuando se cuestiona la objetividad de la moral y cuando se pone a la libertad de conciencia por sobre todas las cosas para darnos una autonomía que nosotros en realidad no tenemos. Este es un documento muy importante que espero que Richbel nos pueda compartir el link. Y aquí les traigo un pequeño fragmento, varios fragmentos, porque es un documento interesantísimo. Y nos dice en su párrafo 10, la iglesia, iluminada por las palabras del maestro, cree que el hombre hecho a imagen del Creador, redimido con la sangre de Cristo y santificado por la presencia del Espíritu Santo, tiene como fin último ser la alabanza de la gloria de Dios. Es decir, ese es nuestro fin último. No tanto amarme a mí mismo, como veo tanto en redes sociales, ámate a ti mismo. No, tu fin último es darle gloria a Dios. Ahora, bien lo dice, conócete a ti misma, alma hermosa, tú eres la imagen de Dios. Pero no busques en cosas que no son un conocimiento de ti mismo, pues no lo vas a encontrar. Vemos que estas son palabras de San Ambrosio. Conócete a ti misma, alma hermosa, tú eres la imagen de Dios. Conócete a ti mismo, hombre, tú eres la gloria de Dios. Primera de Corintios 11:7. Escucha de qué modo eres su gloria. Dice el profeta, tu ciencia es misteriosa para mí. Salmos 138:6. Es decir, tu majestad es más admirable. Como vemos, estas son las maneras que nosotros en este documento nos dice de qué manera nosotros podemos conocernos a nosotros mismos, lo cual no es que esté mal, pero que el fin último debe de ser darle la gloria a Dios. No es otra cosa más allá. No es otra cosa más allá que hacer un examen de conciencia para poder hacer un acto de constricción. Debo conocerme a mí mismo, pero no es una forma de saltarme pasos o de salvarme a mí mismo. Vamos a ver en esto que se relaciona con la pregunta que me hicieron al principio. El mal intrínseco significa no es lícito hacer el mal para lograr el bien. Es decir, el fin no justifica los medios. Es decir, yo voy a leer las cartas, pero por un bien mayor, es para ayudar a alguien. Es decir, no importa, Dios me va a perdonar. Pues no. En este documento nos dice, así pues, hay que rechazar la tesis características de las teorías teológicas y proporcionalistas, según la cual sería imposible calificar como moralmente mala según su especie un objeto o la elección deliberada de algunos comportamientos o actos determinados, prescindiendo de la intención por la que esta elección ha sido hecha. Es decir, que no es que yo, de acuerdo a mi intención, que es una intención buena, yo voy a utilizar medios que son malos para lograr esas intenciones. No es así como funciona. No es así como funciona. Eso es relativismo, nuevamente, es justificarme en mi pecado. La iglesia, al enseñar la existencia de actos intrínsecamente malos, acoge la doctrina de la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo afirma de modo categórico, no os engañéis, ni los impuros ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Aunque los actos son intrínsecamente malos, una intención buena no va a atenuar su malicia. Son actos que son irremediablemente malos por sí mismos y no son ordenables a Dios. Es decir, que nosotros no vamos a tener pecados que van a ser justificados porque nosotros teníamos un motivo bueno. Eso es, en resumen, este párrafo que les he traído allí y que les invito a leer. Veritatis Splendor del Papa San Juan Pablo II, lo podemos encontrar en Google y tiene mucha, digamos, enseñanza. Gracias, Richbel. Allí tienen el documento. Por favor, es un documento bastante largo, pero vale la pena su lectura. Vamos a ver qué nos dice el catecismo sobre el primer mandamiento. En el numeral 29, cuando Dios se revela y llama al hombre, este no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar a que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios.
Y esto es importante porque por lo general las personas cuando se hacen leer las cartas es porque están en un estado de desesperación, porque tienen una situación financiera terrible, porque han descubierto que su hijo anda en drogas, porque todos sus negocios se han ido a pique. He visto muchísimos casos y en esos casos las personas están tan vulnerables y que tal vez ya han orado, porque ya les digo, personas católicas, o sea, de los dientes para afuera se decían católicos, pero acudían a mí y me comentaban esto, que tenían una desesperación. Entonces el catecismo, previendo esto, nos está hablando de que la esperanza es aguardar confiadamente a la bendición divina, porque Dios sabe cómo hace las cosas y sabe cómo, en qué tiempo nos va a responder a una oración. Porque no es cierto que hay oraciones que Dios no las responde. Dios escucha todas nuestras oraciones, pero Él sabe el tiempo perfecto. Él sabe qué es lo que más nos conviene y por qué no nos da algo. Un mal que nos sucede es el inicio de algo mayor. Incluso una situación terrible, como por ejemplo la pérdida de un familiar por medio de una enfermedad muy dolorosa, que pueden decir, oh, ¿por qué Dios me castiga así? No digas eso. En primer lugar, tu familiar ya está descansando. Y si murió en gracia de Dios, está en espera de estar en presencia de Dios. No es malo eso. Claro, lo vas a extrañar y todo eso, yo lo entiendo, pero no es un motivo para renegar de Dios. Y para eso les invito a leer el libro de Job en el capítulo 1, del verso 13 al 22. Es excelente. ¿Han hablado de los amuletos? Sí, hablamos. Hablamos de cómo utilizan el tetragramatón como amuleto de poder. Y en el tarot, utilizando esto que es prácticamente el nombre impronunciable de Dios, torciéndolo de manera en que se utiliza incluso para invocación de deidades paganas. Es impresionante lo que hacen. Bueno, vamos a ver que el primer mandamiento se refiere a estos pecados. El primer mandamiento se refiere a evitar caer en el pecado de la desesperanza y la presunción. Ya, la desesperanza ya la expliqué, ¿no? Es cuando una persona cae en efectos tan terribles en su vida, en los cuales lo ha perdido todo. Como les decía en el libro de Job, lo podemos ver un ejemplo que yo creo que ninguno de nosotros, a ninguno de nosotros ha pasado algo tan terrible como lo que le pasó a Job. ¿Y qué nos dice Job en el capítulo 22? Dios da y Dios es el que quita. Toda la gloria sea para Dios. Es decir, nunca renegó de Dios. Y ese es el ejemplo que tenemos que hacer. Dios da y Dios es el que quita. El pecado de la presunción es el creer que yo me puedo salvar por mi propia cuenta, que no necesito de Dios y que yo puedo por mis propios medios humanos miserables poder encontrar salvación. Que en este momento me da risa, pero yo era de las personas que decía que yo no necesito de un salvador porque yo no he hecho nada malo. Entonces no hay de qué salvarme. Bueno, vemos que eso es un pecado contra el primer mandamiento y cuando uno ya lo entiende a la luz de la palabra, ya no puedes volver atrás y recaer en esto. Porque les confieso, hermanos, para mí, desde el momento de mi conversión, lo más difícil que me fue renunciar fue al tarot, porque yo le tenía mucha estima, me gustaba muchísimo, yo era apasionada, pero lo único que yo hacía era rezar, ya no tanto leer la Biblia, porque leer la Biblia ya vemos cómo uno puede justificar cualquier cosa, pero en oración humilde y real, sincera, que se hace una oración sincera, no la oración en la cual yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar, sino en una oración sincera uno puede darse cuenta de que esto no es de Dios y no puedo seguir ofendiendo a Dios. Y no porque me guste mucho algo, voy a insistir en mi pecado, porque no es que me gusta mucho. Vamos a ver lo que nos dice el catecismo específicamente sobre la adivinación, y esto lo vemos en los numerales 21:15, 21:16 y 21:17, que ahí se los dejo, no se los voy a leer para no alargarnos tanto, pero ya vemos que
Dios nos está prohibiendo directamente toda forma de adivinación, cualquier forma, aunque no utilicen las cartas, aunque utilicen otros medios, el fondo del café, el péndulo, cualquier cosa. Eso es algo que lo debemos rechazar porque son recursos de Satanás. Y todas las prácticas de magia se refiere a cualquier tipo de acto ritual, movimientos, hechizos o palabras, encantamientos, se refiere a palabras. En inglés es prácticamente las mismas palabras. Spell, que significa hablar, es para los hechizos, es decir cosas para supuestamente atraerse algo bueno. Y por muy bueno que sea, tú no puedes salvarte a ti mismo y pedir algo por los medios que no son de Dios. ¿Qué hacer si hemos caído en el tarot? Como siempre les he traído un examen de conciencia, pues es lo primero que tenemos que hacer para saber qué tan lejos hemos caído en este pecado. He recurrido a la lectura de cartas para buscar respuestas sobre el futuro o para tomar decisiones importantes en mi vida en lugar de confiar plenamente en la providencia de Dios. Si he caído, si he recurrido a eso, voy a tener que decir que sí. He buscado el tarot como una forma de escapar a mis problemas o a mis situaciones difíciles en lugar de buscar la guía y ayuda de Dios y de los sacramentos. Ahí vemos, a veces preferimos en lugar de acudir al Santísimo o de en un momento de desesperación, eso es lo que hay que hacer, no ir a una bruja. He participado en prácticas adivinatorias en lugar de buscar la sabiduría o la orientación de la fe católica. Sí, ya lo dije. He puesto mi fe más en el tarot y en sus mensajes en lugar de mi fe en Dios para la búsqueda de la sabiduría y guía en mi vida. Cuidado, que aunque te digan que no es para ver el futuro y que Dios condena la adivinación, es decir, leer el futuro, dicen, no, es para autoconocimiento. Igual, ¿para qué quieres el autoconocimiento si no es para guiarte en tus decisiones? No está bien, no es de Dios. He promovido o alentado el uso del tarot, entre otros, y sin considerar las posibles implicaciones. Es decir, si invito a alguien a que venga a hacerse leer las cartas conmigo a otra persona. O sea, no solamente yo, o sea, yo estuve hasta aquí, pues, yo las leía, pero ¿cómo comencé? Porque alguna amiga me llevó y ahí me entró la picazón de oído y empecé a querer investigar más de eso y bueno, ya sabemos. Así que ese es el primer paso. Aceptar una invitación de alguien. Ni por curiosidad, por favor, no aceptemos invitaciones a este tipo de cosas. He buscado poderes o conocimientos ocultos en lugar de confiar en la revelación divina que la tenemos en la Biblia, que la tenemos en los escritos de los santos. Allí es en donde tenemos la guía que deberíamos hacer. En la Biblia directamente, en el magisterio de la iglesia, con la interpretación de esta Biblia, no con nuestra propia bendición, Lupi. Gracias por estar. He recurrido a las cartas solo por curiosidad o por... Así, ya lo dije. Así que si he contestado que sí a una de estas preguntas, por favor, corran a hacer la reconciliación con Dios, pues eso ofende mucho a Dios y es momento de hacer una reconciliación, hacer una confesión, acudir a un padre que nos dé la absolución de estos pecados, nos dé una penitencia que la vamos a cumplir de todo corazón, con un corazón contrito, es decir, con un verdadero arrepentimiento, es decir, no de aquí más adelante vuelvo y peco, hago lo mismo, o caigo en otra cosa similar, o sigo leyendo el horóscopo, es lo mismo. O sea, si ya dije que no, ya dije que no a todo. Ya, es como que decir, bueno, yo no voy a usar morfina, o no voy a usar metadona, no sé ni los nombres de las drogas, pero voy a usar cocaína. Es lo mismo. No, si voy a renunciar a uno, voy a renunciar a todos. Es la renuncia total. Y les recomiendo, como siempre, es lo que me ayudó a mí. Yo pienso que no me voy a cansar de recomendarlo. La oración diaria del rosario es algo maravilloso, en especial cuando una persona ha estado tan alejada de Dios, se te quedan pegados ciertos diablos, se te quedan pegados ciertas cosas, se te quedan pegados ciertos apegos. Y la manera de eliminarlos es por medio del Santísimo Rosario, que es una forma de
aplastarle la cabeza a Satanás, de sacárselo de uno, para que ya no tenga influencia en nosotros y yo ya no tengo necesidad de acudir a ninguna de estas cosas para ninguna de mis tomas de decisiones, ni para ninguna situación que antes era para mí estresante, ya no lo es, pues he encontrado la paz en el rezo del Santo Rosario diario y la Eucaristía constante, es decir, por lo menos una vez a la semana. Aquí les dejo mi última frase que me gustó mucho para el día de hoy. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Cuando yo supe que existía una verdad, que es la verdad, no mi verdad, no voy a vivir mi verdad, mi punto de vista, no, la verdad. Y conocí que la verdad era Jesús. La verdad es una persona, no es una idea. Entonces me di cuenta que eso era lo que me iba a hacer libre de todas mis adicciones, de todos mis vicios, de todos mis apegos, de todos mis caídas. Y conociendo la verdad es que yo realmente pude liberarme de todo eso. Así que conocéis la verdad, apéguense a esa verdad, defiendan esa verdad. Solamente vivan por la verdad y la única verdad de Jesucristo es el único camino y de esta manera nos podemos liberar. Sea cual sea la situación en la que te encuentras, la verdad es lo único que te va a hacer libre. Y no es que vas a ser libre para hacer lo que tú quieras, sino que vas a estar en la verdad y la verdad es luz. Y al estar en la luz vas a ver cuál es la verdadera felicidad, que es la que te va a llevar a la vida eterna. Y vas a ver los sufrimientos de esta vida como pasajeros, que es lo que son, no una cosa que vaya a valer la pena tu condenación eterna por querer acudir a cosas que están expresamente prohibidas por nuestro Señor. Aquí les dejo mis redes sociales. Ya saben, en mi página web, soytheroftruthpublishing.com, escribo todos los días. En mi canal de YouTube subo los artículos en forma de audio para que el que no quiera leer los escuche. Y todos los días estoy hablando sobre apologética católica, defensa de la fe. En Twitter, Instagram, TikTok, Facebook me pueden encontrar. Y mi libro, Cómo la fe católica vence al New Age, se los recomiendo para el que quiera, para el que desee, donde pueden encontrar muchas más fuentes para la investigación, si es que tienen algún familiar que esté en cualquiera de estas prácticas condenadas por Dios, que son muy atractivas, pero que realmente nos conducen a la condenación. Gracias. Gracias a ti, hermana, nuevamente por una clase magistral, de verdad que sí. Veo que tú tomas muchos detalles que, pues, yo creo que un católico que va a dar este tema lo daría muy superficial, ¿no? Pero tú, pues, presentas muchos detalles que se desconocen realmente y eso es lo más interesante de estas clases, ¿verdad? Y sobre todo porque tú, pues, has formado parte, ¿no? Has vivido eso, has tenido esa experiencia. Y no es porque te lo contaron, es porque tú lo viviste, ¿no? Y Sí, conoces 30 años. eso de primera mano y creo que eso le da más fortaleza, ¿no? O más fuerza al argumento que presentas, ¿verdad? Y esperamos que los hermanos que estuvieron en el chat pues hayan comprendido un poco más sobre esto, ¿verdad? Vean los peligros de lo que es el tarot, la lectura de cartas y sobre todo si son católicos, pues que no deben apoyar eso y bueno, presentarle eso a sus familiares y a las personas que conozcan que practiquen esto o que quieran verlo por curiosidad también, ¿no? Igualmente allí estarían cometiendo un grave error. Sí, hermanos, y lo digo con mucha fuerza de la experiencia, de cómo la mayoría de las personas que acudían a mí eran católicas. Y eso, ahora que ya lo veo desde un punto de vista de devoción, es decir, que yo ya no quiero ofender a Dios, ya no quiero, yo me cuido mucho de no ofender a Dios. Yo pido todos los días, no quiero ofenderte, Señor, no quiero, porque soy humano y puedo caer en cualquier cosa que sea ofensiva a ti. Quiero llegar a la santidad. O sea, esa es la meta. No pensemos que la santidad es solamente para las viejitas que van a la misa, esas viejitas que ya están así, todas ancianitas. No, la santidad es un camino para todos.
todos estamos llamados a la santidad. Y por eso me alarma tanto recordar todas las personas que acudían a mí a hacerse leer las cartas. Y hace tan poco como 4 años que hacía yo este tipo de cosas. Y en una ocasión, una pequeñita anécdota que yo hice un día yo dije, les voy a leer las cartas a todos los que le den like a este post. Y le dio like como 30 personas. Ay, Dios mío. A la final quedé con un dolor de cabeza. Era terrible. No me podía ya levantar de la cama. Esto es algo que no podía ser de Dios. ¿Qué era lo que estaba ingresando en mí? Porque todas las personas remitieron de que, wow, yo lo que les pedí a cambio de eso es que le dejaran un review a mi página de fans en Facebook diciendo que sí, que yo sé leer las cartas. Dios mismo se burla así es, sí, se burló bastante en el 2020. Es que no existe nadie que haya adivinado lo que pasó en el 2020. Nadie. Todos decían, este año va a ser un año de muchos cambios. Ah, sí, claro, ahí encerrado en la casa. ¿Por qué la gente le cuesta? ¿Por qué te cuesta? Porque te vuelves adicto, es una droga más. Es algo que el demonio sabe hasta dónde, porque el demonio tiene una cierta, es un ángel, ¿verdad? O sea, es un espíritu, no es nosotros. Nosotros tenemos las limitaciones de los sentidos. Él, al estar un poco fuera de eso, puede ver un poquito más allá y de ahí te da cierta información que para nosotros es wow, pero en realidad Dios es el que sabe. Y realmente nosotros tenemos que rechazar eso de tajo, aunque sea algo muy atractivo, aunque nos haya dado respuestas, aunque nos haya ayudado, tenemos que rechazarlo de tajo. No hay un tarot inofensivo. Pero lo único que intenté hacer con cualquier tipo de carta fue lanzarlas hacia una sandía para ver si podía cortar. Sí, la verdad es que las cartas, limítense a jugar así con amigos y todo, de una manera sana, sin estar apostando dinero, sino simplemente de una manera sana. Yo pienso que eso no, todo lo que sea en cierto, digamos, templanza, ¿no? Sin irse a los extremos, está bien. No tiene nada de malo jugar las cartas, pero si vamos a usarlas para leerlas, que yo empecé con las cartas normales, las que son ni siquiera con las cartas que tenían las figuras esotéricas. El año 2020 sería un año, sí. Es que nadie lo tenía. Yo predije viajes, muchos viajes a la cocina, viajes a la sala, viajes al patio. Eso fue lo único que viajé. Así que, amigos, por favor, no caigan en esa tentación. Y si conoces a alguien que está haciendo esto, pásale este video para que vea el daño que se están haciendo. Sí. Yo recuerdo que antes de que muriera el presidente Chávez, aquí en Venezuela, muchos salieron con que yo lo había profetizado. No, yo lo había predicho. Pero obviamente si tenía cáncer, en algún momento iba a morir, ¿no? O sea, era algo lógico, ¿no? Sí. Y claro, cuando murió, yo lo profeticé, yo lo predije, decían muchos supuestos brujos, tarotistas, santeros, y no. O sea, era algo que iba a pasar, obviamente, ¿no? Y Allá en yo creo que Venezuela hay juegan bastante, mucho con ¿no? eso. Sí, los santeros hay demasiado. O sea, sobre todo en Yaracuy, que es un estado cerca de donde yo vivo, pues ahí es donde se ven más la santería. De hecho, ahí está la montaña de Sorte. ¿No? Oh. Nunca he ido para allá, pero sí conozco personas que han ido y han visto cosas. Y bueno, cuando tú hablaste de la ayahuasca, creo que era, ¿no? Que me habías mencionado. Era algo así, ¿no? Un amigo me comentó que allá bebían cosas así y se veían cosas extraordinarias, según él, ¿no? Entonces, pues yo creo que allí, pues obviamente Dios no está, ¿no? Y si está, pues no lo quieren ver realmente, porque no harían lo que hacen. O sea, ahí se ve espiritismo, santería, ¿no? Todo eso. Y hablando de espiritismo, eso va a ser la próxima clase, ¿no?
sobre La la próxima Ouija, clase vamos a hablar de la Ouija. de la Ouija y Uy. espiritismo, sí. Sí, tienen que venir a este programa, a la próxima clase, porque Sí, esa es sí. otra cosa que también por curiosidad nos acercamos. Ujú. ¿No? Creemos que es un juego, creemos que no pasa nada, o que es una superstición, que no, realmente no pasa nada. Sí, como decía el Y padre es Gabriel Amor, es muy, abrirle las muy puertas peligroso. al demonio. Es abrirle las puertas y es difícil cerrarlas luego. No puede. Eso es lo que Así es mencionaba. muy difícil. Sí. Entonces los Sí, hermanos ya saben, amigos. para el próximo miércoles, pues no se pierdan el programa si les interesa conocer el tema, obviamente, para combatirlo. Es como yo le digo a mi esposa, yo veo películas de terror, pero no es tanto por el terror, sino por el mal que presentan y ver cómo combatirlo, ¿no? Aunque bueno, las películas a veces tienen mucha ficción, pero me gustan mucho las que son estilo de exorcistas y todo eso porque presentan mucho esa parte del mal. Y claro, algunas son buenas en el sentido de que sí, el bien termina triunfando, pero hay otras donde uno tiene que ver la saga completa, ¿no? De hecho, se lo comentaba al hermano Víctor Gamboa cuando él hizo el comentario de la película Nefarious, de que la saga de la película La Profecía, ¿no? Que Sí. es del hijo del demonio. Uno tiene que ver todas las películas para ver el triunfo del bien al final, porque si uno ve la primera, el mal queda presente. Uno Así ve la es. segunda, queda presente. La tercera, igual. Creo que es hasta la sexta que de verdad allí triunfa el bien, ¿no? Sí, esa película sí que me traumatizó. Sí, sí. No, y si uno es conspiranoico, pues aún más. O por lo menos, yo lo digo por mi papá, ¿no? Que mi papá es de creer mucho de esas cosas, de por lo menos las películas así del Código Da Vinci y todas esas cosas. Con él he tenido que lidiar varias veces dialogando, pero pues es difícil, ¿no? Porque a él le gustan mucho esas cosas y pues es difícil, digamos que convencerlo de que no todo lo que dice allí es cierto o no. Es Hay que que tener un poco más de lo criterio. bonito de estar en la iglesia católica es que nosotros tenemos un magisterio que Exacto. tiene la prudencia de analizar todas estas manifestaciones y dar una respuesta oficial para que nosotros podamos saber, bueno, hay que tomarlo en serio o no. Sí. Por ejemplo, las apariciones marianas que a veces se atribuyen al diablo, que no son realmente, porque en alguna ocasión, no tengo seguro los detalles, que se apareció la Virgen y que pidió algo que era totalmente contrario a los evangelios. Eso no es de Dios. Pero Exacto. como sabemos, el demonio se viste de ángel de luz y no le podemos creer. Es por eso que es mejor, y es lo hermoso de la Iglesia Católica, de saber que tenemos la confianza de que Jesús prometió que iba a guiar a la Iglesia con su consolador, con su Espíritu Santo, que iba a impedir que caigamos en la mentira, como iglesia, como institución, como organismo. No Sí. como individuo, sino como organismo. Y de esa Así. manera, ya a mí nadie me mueve de aquí, porque yo he sido capaz de creer cualquier cosa. Y sé que si me dejan sola, en cualquier cosa puedo creer, así que no me dejen sola. Yo no me salgo de la iglesia para no volver a caer en cualquier otro disparate. Así es. Aquí hay unos comentarios de los hermanos también. A ver, el hermano dice, conocí a una persona que me decía y perjuraba que en la Ciudad de México caería nieve, según la predicción de Moni Vidente. Y nunca pasó. No sé, ¿Quién sabe? Sí. no sé. A ver. Le leerán los pies. También hay de esos que leen la mano para ver su futuro. Me pregunto ¿Sabes cómo harán qué? con los mancos, le leerán los pies. Sí, te pueden leer cualquier línea. Si no tienes manos, te pueden leer los pies. Sí, 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 es verdad. Es que existen tantas cosas. Es que la adivinación es tan amplia que sí se puede. Se puede. Antes, por tus rasgos de fisionomía, te daban rasgos de tu personalidad y todo. Son cosas que no tienen ningún sustento científico alguno, pero que es para caer incautos. Y yo fui sí. una de ellas.
Aquí responde lo de la nieve. Las únicas nieves que he visto hasta ahora son las de la heladería La Michoacán. Sí, Yesenia dice, buenísimo, en cuanto al programa, gracias. ¿no? También dice, si Dios lo permite, aquí estaré. Bueno, Para los para la esperamos a próxima, todos. sí. Sí, sí. Sí. Las esperamos entonces, hermanos. Esa tabla de la Ouija No la sé si yo lo utilizaría para utilizaría. picar Ya, carne y verdura. No, tampoco la recomiendo. De tampoco verdad la que recomiendo, tampoco la recomiendo. Yo he sido muy amante a la estética brujeril, digámosle. Ya me gustaba mucho eso y me he tratado de deshacer de todo. Pero lamentablemente he ido arrastrando personas y eso no está bien. Porque aunque uno no lo crea, esas imágenes, ¿por qué nosotros usamos imágenes en nuestra iglesia? Porque es un recordatorio, es una forma de elevar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, si las imágenes religiosas no funcionan para eso, las imágenes del mal también han de funcionar. Así que, por favor, si tienen alguna imagen, amuleto, cualquier cosa que no sea de Dios, tirarla a la basura, tirarla, exacto. destruirla, O quemarla. quemarla. Quemarla Sí, es mejor, porque si no sí, cualquiera la encuentra en la basura y pues sigue sí, el sí. daño. Por ahí. Sí, sí, lo malo es que yo estoy aquí en California y aquí no se permite quemar nada. Oh, Pero sí, hay que destruirlas, quemarlas es lo mejor, pero sí. no puedes quedarse con ninguna, porque sí, que se fumaron, sí, Que se fueron, sí, ciertamente. sí. Y de allí salen todas estas cosas, del uso esotérico de la Biblia, salen todas esas barbaridades. Dice muchas cosas a ver a cuál le pega. Es cierto. Cierto, Es cierto. muy cierto eso. Tiene mucho que ver, porque al apostar a todos, la persona sin piernas ni brazos no tiene futuro. Esta está por meme, de verdad que sí. Está muy buena. Sí. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que vamos terminando, ¿no? Yo Sí, creo les que voy a hacer agradezco una muchísimo. transmisión Gracias, dentro Richmond. de media hora también, por si acaso quieren participar allí, sí, para conversar con los suscriptores. Claro que sí. Bien, bueno, agradecido contigo, hermana Muy Priscila, agradecida. nuevamente, porque estas clases, de verdad que son muy útiles para todo aquel que de verdad, pues estos temas les interesan, ¿no? Porque hay personas que no lo, ¿cómo decir? No le toman con seriedad, ¿no? Sino que les gusta más otro tipo de temas. Pero bueno, los que están aquí son los que Dios quiere que estén, ¿verdad? Y que ellos pues también han aceptado querer conocer más sobre este tema. Sí, Entonces, agradecido contigo de verdad. sí, es verdad, es verdad. Hay personas que realmente se dan cuenta que esto es una charlatanería y lo rechazan de golpe. Pero sí me parece que es importante que para todas las personas vean cómo se trata de sustentar esto para darle un aura de seriedad, de ciencia de cierta legitimidad y que es por eso que personas que se las ve inteligentes, ¿no? O sea, no es que a mí venían personas ignorantes, porque yo cobraba por eso, no era gratis. Y Exacto. los que pagaban tenían su buen dinero y los que regresaban eran los que más dinero tenían. Es decir, no, esto no es simplemente de personas así incultas, Ujú. ineducadas. Así que yo pienso que es importante que compartamos, amigos. Si tienen conocidos que les gusta hacerse eso, compártanle este video porque no es cosa simplemente de personas ignorantes. He visto personas que aparentemente son muy estudiosas o se las ve muy cultas y preparadas, pero que tienen estas creencias absurdas. Así es. Y bueno, una vez más agradecido con los hermanos que estuvieron hasta ahora, ¿verdad? Que le han dado me gusta, que han compartido, que se han suscrito. También les invitamos a que se suscriban al canal de la hermana Priscila, si aún no lo han hecho. Si ya lo hicieron, pues vayan y vean los videos porque están muy buenos. De verdad que sí. He Gracias. visto algunos y sí son muy buenos. Igualmente ya saben que en la descripción de este video está el documento que presentó la hermana Priscila. Están sus redes sociales, están las redes sociales de nuestro ministerio para que nos sigan por allí, nos apoyen por allí también.
También tenemos nuestro grupo de estudio de los sábados, ¿verdad? Que también se los recomiendo. El curso de Mariología que próximamente vamos a tener, ¿verdad? Ya hay varios hermanos que se han inscrito, hay 26 por el momento. Esperamos que, bueno, sigan más hermanos inscribiéndose, compartan la información. Y bueno, ya será hasta otra oportunidad. Gracias, hermana Priscila. Bueno, gracias. Sí, bueno, entonces será hasta otra oportunidad, hermanos. Que Dios me los bendiga. DASAM. DASAM. Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online.